Señor, gracias te damos porque nos podemos reunir en este lugar para exaltar tu nombre, para alabarte. Queremos, Señor, antes de recibir tu palabra, humillarnos, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y suplicarte, Señor, que tú nos concedas el bendito milagro del arrepentimiento y de la fe verdadera. Te suplicamos que tú nos hables también, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor, y que tu palabra sea predicada y expuesta con verdad, con claridad, con limpieza, Señor, de tal manera que la podamos aplicar a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 en un tema que se titula Cuidado con la hipocresía o advertencia contra la hipocresía. El Evangelio de Lucas es precioso porque fue escrito por el único gentil. Lucas no era judío, pero Dios lo escogió para escribir 2 libros de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los 2 libros que escribió Lucas? Bueno, el Evangelio de Lucas, desde luego, y su segundo tratado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde describe sus viajes con el apóstol Pablo y utiliza el pronombre nosotros para identificarse junto con Pablo en todos esos viajes. El Evangelio de Lucas, a diferencia del Evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos, fue escrito para los gentiles. Lucas, para todas las demás personas no judías, y habla en términos muy sencillos, en términos históricos, porque además de ser un médico, era un historiador excelente. Lucas, es un deleite leer el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, cómo va relatando todo, a veces de forma cronológica, a veces no es tan estricto con la cronología. Y aquí en el capítulo 12, Lucas nos habla de la levadura de los fariseos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Lucas 12 del 1 al 3 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la levadura de los fariseos, y es bien conocido en las Escrituras que la levadura es un símbolo del pecado y de la hipocresía. Sin embargo, ¿por qué Jesús utiliza este término de la levadura para advertirnos acerca de la hipocresía de los fariseos? ¿Qué es la levadura, hermanos? ¿Y cómo se usaba hace 2000 años en los tiempos de Jesús? Bueno, un comentarista dice que la levadura es una sustancia usada para fermentar y levantar la masa. Hasta el día de hoy, los cocineros, los chefs, utilizan la levadura, ¿verdad?, para levantar el pan, sobre todo el pan de dulce que tanto nos gusta a algunos. Pero en el Antiguo Testamento la levadura estaba prohibida en algunas ofrendas del libro de Levítico que debían ser quemadas sobre el altar. Entonces, si tú eras un adorador del tiempo del Antiguo Testamento, habían ciertas ofrendas en las cuales no podías traer levadura, porque era un pecado. La levadura era un símbolo del pecado. Sin embargo, habían otras ofrendas de las que participaban los adoradores que podían tener levadura, como la ofrenda de acciones de gracias en Levítico capítulo 7 y Levítico capítulo 23. Entonces, las ofrendas de expiación, las ofrendas por el pecado, no podían tener levadura a los panes, pero las ofrendas de acciones de gracias y de alabanza a Dios, ahí sí podías ponerle un poco de levadura, incluso
después de presentar tu ofrenda, podías comer el pan junto con los sacerdotes. Pero de forma general, la levadura es un emblema de las doctrinas perversas, de la maldad en la Biblia, de la que nos tenemos que guardar totalmente nosotros. Por ejemplo, durante la Pascua los israelitas no debían consumir pan con levadura, ni aún tener levadura en sus casas, porque si tú tenías levadura en tu casa o comías un pan con levadura durante la Pascua, serías cortado del pueblo, o sea, era pena de muerte, de acuerdo a Éxodo 12, versículo 15 y 19. De esta manera vemos, hermanos, cómo la ausencia de levadura simboliza la pureza que Dios demanda de sus servidores. La levadura es solamente un símbolo que representa el pecado. La ausencia de levadura nos lleva entonces a tener un símbolo que demuestra la pureza en los corazones. Vamos a regresar al Evangelio de Lucas en el capítulo 12, por favor, y vamos a definir en primer lugar lo que es la hipocresía. Aquí en Lucas 12, versículo 1, dice el evangelista que en esto, ¿ya lo vieron? En esto, o sea, mientras Jesús está acusando a los fariseos y a los intérpretes de la ley, en los versículos anteriores ha tenido una discusión muy fuerte con ellos. En esto, juntándose por millares la multitud, subrayen eso en sus Biblias. A Jesús lo seguían miles y miles de personas. La palabra millares es una palabra griega que describe un número incontable, innumerable. Y era tal el número de gente que seguía a Jesús, dice el versículo 1, que unos a otros se atropellaban. Pasaban unos encima de otros con tal de estar cerca de Jesús, de escucharlo, de recibir algo de él. Era tal la multitud que se atropellaban. Entonces en ese instante Jesús toma aparte a sus discípulos, dice el verso 1, y comenzó a decirles en privado a sus discípulos primeramente. ¿Qué les dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué representa la levadura de los fariseos? La hipocresía. Subraya la palabra guardaos, por favor. Es una palabra griega, proségete, que significa estar en un estado continuo de preparación para estar alertas de cualquier peligro, necesidad o errores futuros y responder apropiadamente. O sea, esta palabra en griego significa prestar atención, mantenerse alerta, estar en guardia contra algún peligro. En este caso, ¿cuál es el peligro? La levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor nos está hablando también a nosotros y nos está diciendo: estén alertas de esta levadura, estén alertas de no participar de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuidado con la hipocresía, así se titula el sermón de esta mañana. Ahora, vamos a definir la hipocresía, pero no la vamos a definir con un diccionario en español, no, porque la palabra hipocresía que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento es una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? En el idioma hebreo y algunos pedacitos del Antiguo Testamento en arameo. Entonces vamos a definir la hipocresía desde el término griego. La palabra hipocresía proviene de la palabra hupocrisis, con acento en la O, hupocrisis, y alude a una simulación, una duplicidad o una falsedad. De manera que un hipócrita, un hipócrites en griego, ¿quién es? Es una persona que está simulando, es una persona embustera, es una persona que se dirige con falsedad, que tiene una apariencia de piedad, que parece ser muy santo, que parece estar muy bien en su vida, en todos los caminos en los que anda, pero que en realidad esa persona está viviendo una doble moral, una doble vida.
A continuación vamos a estudiar algunos pasajes que hablan de la hipocresía. Y a medida que estudiemos estos pasajes, yo le voy a pedir que ponga mucha atención, porque quiero adelantarle que todos nosotros, los cristianos, tenemos cierta dosis de hipocresía. De manera que el que diga esta mañana: no, pastor, yo no soy un hipócrita, yo siempre me he conducido con absoluta verdad e integridad, no hay ningún tache en mi vida, pues simplemente por el hecho de decir eso ya hay una pequeña dosis de hipocresía, porque todos eventualmente hemos caído en este pecado. Vamos al primer pasaje que está en Proverbios capítulo 26, si me acompañan por favor en sus Biblias. Este pasaje describe a un hipócrita, a una persona lisonjera que está disimulando con sus palabras, que habla amigablemente, pero que no es sincero. En realidad hay perversidad en su corazón, está preparando trampas, está arguyendo en su mente cómo va a hacer daño, va 2, 3 pasos adelante de los demás, pero no para ayudarlos, sino para molestarlos, para afectarlos. Vamos a leer este pasaje, si me ayudan a leerlo juntos en voz alta, puede ser. Proverbios 26, versículo 23, ¿qué dice? Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, ¿qué dice ahí? No le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Quién es una persona que habla con lisonja, hermanos? ¿Qué es la lisonja? La lisonja en la Biblia es cuando una persona viene y comienza a adularte, comienza a hablar bien de ti. Ay, hermano, qué bien se ve hoy. ¿Y cuál, verdad? Él está pensando que te ves muy mal. Hermano, qué bien lo hace usted en el servicio en la iglesia. Es usted una gran persona. Es usted un gran hijo de Dios. Y comienzan así a adularte y a exaltarte. Ten mucho cuidado porque algo quieren. Ten mucho cuidado porque es probable que haya hipocresía en su corazón. Y cuando te hable amigablemente, una persona que no es tu amigo y que de pronto viene a hablarte amigablemente y a hablarte con lisonja, dice la escritura, no le creas porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y a veces aquí en la congregación o fuera de la congregación, este mal de la hipocresía nos ha alcanzado, porque muchas veces decimos cosas que en realidad no pensamos y no sentimos. Ay, hermana Lupita, qué bien se ve hoy. No, ¿cuál se ve bien? Nada que ver. Y estás pensando otra cosa. Ay, hermano, no sabes cuánto te estimo. No es cierto que lo estimas, no es cierto. Mejor guardemos silencio. Hermano, voy a estar orando por usted porque yo soy un hombre de oración. Y nunca oraste por el hermano, mejor no le digas nada. Entonces, más vale guardar nuestra lengua y ser sinceros que caer en este problema de la hipocresía. Vamos al segundo pasaje en Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías 17, versículo 9 y 10. Les decía yo hace un momento que todos nosotros tenemos cierta dosis de hipocresía. ¿Es correcto? Vamos a confirmarlo en Jeremías 17, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el profeta Jeremías aquí? Engañoso es ¿qué? El corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. Mi corazón, tu corazón es ¿qué? Engañoso. Y es ¿qué más? Perverso. Hermano, pero ya somos cristianos. Cristo ya vive en nuestro corazón. Cristo ya nos regeneró. Sí, estamos en un proceso de santificación. El Señor nos está limpiando del pecado, de la maldad, de la hipocresía, de la perversidad. Pero todavía nuestro corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién podrá conocer el corazón? Nosotros no. ¿Quién lo puede conocer? Dios. Por eso el rey David le dice al Señor en el Salmo 51: examíname, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno, porque mi corazón es engañoso, Señor, y yo creo que estoy en un camino correcto, pero la realidad es que no es cierto eso, Señor. Tú examíname, prueba mi corazón, revela, Señor, si hay en mí hipocresía, si hay en mí adulación, si hay en mí lisonja o maldad. Por favor, Señor, ayúdame en mi corazón, porque yo quiero tener tu corazón. Amén. Entonces, quien diga que no hay hipocresía en su corazón, se engaña a sí mismo. Todos hemos tenido un problema de hipocresía, o tenemos un problema de hipocresía que debe ser resuelto. Por eso vamos a estudiar el siguiente pasaje, que está en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Porque aquí en Mateo 15, versículos 7 al 9, el Señor Jesucristo enseña que la hipocresía, hermanos, consiste en honrar a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Esa es la peor de las hipocresías. Vamos a leerlo. Mateo 15, del 7 al 9. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Qué dice, hermanos? Hipócrita. A ver, vamos a hacerle más fuerte. ¿Cómo dice Jesús? Hipócrita. El Señor era así, ¿verdad? Predicaba duro, ¿verdad? Una vez más y seguimos. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le está hablando a los fariseos, está citando al profeta Isaías, quien escribió: este pueblo de Israel me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido esta falta, este error de honrar al Señor con nuestros labios, quizá en nuestros momentos de oración, y decirle: sí, Señor, gracias por este día, yo te amo, Señor? ¿Cuál te amo? Ni que ya me quiero ir rápido, ya tengo prisa, pero pues ni modo, tengo que orar un rato porque soy cristiano. A ver, pongan una alabanza. Sí, qué bonito. Se equivocó el bajista, se desafinó la cantante, pero sí, está bonito el canto, vamos a cantarlo. Hermano, entonces estás honrando al Señor con tus labios. Le estás diciendo que lo amas, le estás diciendo que lo sirves, le estás dando las gracias, pero no brota del corazón. Y cuando no brota del corazón, hermanos, eso es hipocresía, se llama religiosidad. Y gran parte del pueblo cristiano, desafortunadamente en este siglo XXI, es un pueblo que honra al Señor con sus labios, y venimos a la iglesia y leemos la Biblia y hasta predicamos y enseñamos la palabra de Dios, pero no es algo que nos brotó en el corazón. Fue una simulación nada más para que digan: ay, ese hermano qué santo es. Mira, ese hermano tiene 28 años en la iglesia y siempre se sienta en la segunda fila, en el sexto cajón de la sexta silla. Y ese hermano hasta nos dirige en la alabanza, o dirige la predicación, o viene hace tantos años a la iglesia, pero ese hermano no ha tenido un cambio en su corazón. ¿Qué está pasando dentro de él? Tiene un problema, un virus maligno que le ha invadido el corazón, el virus de la hipocresía. Y cada uno de nosotros examinémonos. Cuando vengamos a la iglesia, cuando alabemos a Dios, cuando le demos gracias, si no está brotando de nuestro corazón, confesemos eso como un pecado. Señor, la verdad, hoy no siento orar.
Hoy no me nace, no me brota del corazón, del alma leer la Biblia. Pero no se trata de lo que yo sienta, se trata de obedecerte. Perdona mi hipocresía. Pon en mí un corazón sincero, que cuando yo te cante con todas mis fuerzas, Señor. Que cuando yo lea tu palabra, la lea con temor de Dios, absorbiendo todo lo que tú quieres decirme a través de tu palabra, Señor. Que cuando yo levante mis manos o hable de ti, Señor, o le comparta de Cristo a una persona, lo haga con toda mi alma, Señor. Que sea yo sincero contigo, Señor. Yo no quiero ser como los fariseos, Señor, que te honraban con sus labios, pero su corazón estaba en otra cosa completamente. A veces estamos en el servicio y muchos volteamos a ver el reloj o el celular, ¿verdad? Y decimos: ay, ¿a qué hora se va a acabar esto? Ya que se baje el predicador, ya tengo hambre, vámonos a comer unos tacos. Es más, vámonos al cine, estamos aquí nada más. Y pues, ni modo, me tengo que echar toda la predicación y la alabanza. Si esa es tu actitud, yo quiero recomendarte, aconsejarte que te arrepientas y que lo confieses como un pecado, que le digas: Señor, la verdad estoy muy desesperado en el culto, el servicio, Señor. Si no predica mi predicador favorito, estoy de malas, Señor. Y estoy viendo el celular y pensando qué va a pasar el día de mañana, y que los niños, y que las colegiaturas, y que los problemas. Pero eso sí, en la alabanza: oh Señor, te amo. No, eso no está bien. Eso no está bien. Hermanos, ¿qué debemos hacer con este problema, este pecado de la hipocresía que hay en nuestros corazones? ¿Qué debemos hacer? Debemos desecharla y arrepentirnos. Dile a la persona a tu lado: debemos desecharla y arrepentirnos. Te lo digo sinceramente, no hipócritamente. Debemos desecharla y debemos arrepentirnos. Debemos dirigirnos siempre con la verdad, ¿no es cierto? Siempre con la verdad. Firme usted este contrato, ingeniero. Nada más que este contrato, ¿verdad?, tiene ciertas cosas ahí ocultas para ganar más dinero para la empresa, y tiene 2 cláusulas ahí un poco corruptas. Pero usted fírmele. Yo no voy a firmar nada. ¿Por qué no va a firmar? Si no firma, se larga de la empresa. Pues me voy. Yo soy una persona que se dirige con verdad, con integridad, con justicia. No voy a ser un hipócrita que ande firmando cosas que no debo de firmar, o aceptando cosas que son pecaminosas. Yo no lo voy a hacer. Mi vida es una carta abierta. Soy hijo de Dios. Tengo errores, tengo asuntos que arreglar con el Señor, pero esto soy, Señor. Soy una carta abierta. Esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son mis hijos, esta es mi casa, aquí vivo, así es mi vida. Soy una carta abierta delante de todos. Porque cuando empezamos a ocultar cosas, hermanos, ya estamos cayendo en el problema de la hipocresía. Bueno, voy a firmar el contrato, no pasa nada. Total, el pastor Josué no se va a enterar, ¿verdad? Y va a entrar una buena cantidad, hermanos. No firmen, no pasa nada, hombre. Hasta hay hermanos así bien hipócritas que te dicen: no, no pasa nada. Ahí luego te arrepientes. ¿Qué? ¿Es en serio? Si tú tienes algo que ocultar en tu vida, hay hipocresía en tu corazón. Y lo que yo te exhorto en esta mañana a hacer es que deseches esa hipocresía. Lo que el Señor nos manda es que nos arrepintamos. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir? Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí está la fórmula para podernos arrepentir de la hipocresía que todos traemos en mayor o menor grado en el corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro, hermanos? Vamos a leerlo fuerte, por favor. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué dice? Desechando, más fuerte, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿qué más? Hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos han gustado la benignidad del Señor?
Bueno, si tú has gustado la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer con la hipocresía y los demás pecados? Versículo 1, desecharlos, desecharlos, arrepentirnos. ¿Y cómo vamos a arrepentirnos? Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La preciosa palabra de Dios. Si llenamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con la preciosísima palabra de Dios, en el momento que estemos cayendo en hipocresía, que estemos teniendo una doble vida, que seamos tentados a poner una cara que no es la cara honesta, que no sea sincera, en ese momento el Espíritu Santo nos va a decir: no, no lo hagas, no caigas en eso. Recuérdate de Proverbios capítulo 26, el versículo 23 en adelante. Recuérdate de Mateo capítulo 15. Recuérdate de Jeremías 17. No es necesario que caigas en eso. Sé honesto, sé de una sola pieza. Manéjate sinceramente, maneja tu vida con la verdad. Es que cuesta mucho. Si digo la verdad me va a costar el trabajo. Que te cueste el trabajo. Si digo la verdad me van a correr de la preparatoria. Pues de una vez. Si digo la verdad se va a enojar mi esposo conmigo. De una vez. Y que se reconcilien después. Más vale eso que seguir siendo hipócritas. ¿No creen, hermanos? Vivir una doble vida es terrible, es espantoso. Es una desgracia. Porque hay un sentimiento de culpa que siempre está delante de nosotros y no podemos ser libres en la vida, no podemos servir al Señor con libertad porque estamos atados a ese pecado de la hipocresía. Recuerdo algunos personajes en la Biblia que eran unos tremendos hipócritas. ¿Se acuerdan del faraón en Egipto? Cuando vino Aarón y Moisés: deja ir a nuestro pueblo. ¿Y qué les dijo el faraón? Sí, Moisés, mañana en la mañana vayan y salgan, no hay ningún problema. Salgan al desierto a hacer sus sacrificios. Mañana les doy permiso de salir. Y al otro día que ya se iban a salir, ¿qué decía el faraón? No pueden salir. No les doy permiso. Era un hipócrita, pero de primera clase el faraón, ¿Se acuerdan de Jacob? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, los que les gusta leer la Biblia, ¿qué significa el nombre Jacob? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa en el idioma original hebreo? ¿Qué quiere decir? El engañador. ¿Qué más? El suplantador. ¿Qué más? El mentiroso, el traidor. Y otro término hebreo lo describe como el que jala del otro del tobillo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jacob iba a nacer, venían gemelitos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el otro gemelo? Esaú. Venían dos huerquitos. Pero Jacob desde el vientre quería ser el primogénito y le jalaba los pies a su hermano porque él quería salir primero. Desde el vientre ya estaban peleando. Y Jacob vivió una doble vida espantosa. Era un hipócrita, un mentiroso, un engañador, un traidor. Le arrancó la primogenitura de Esaú con engaño, ¿se acuerdan? Luego engañó a su propio padre haciéndose pasar por Esaú. ¿Recuerdan ese pasaje? Y después tuvo que salir huyendo. Y el angelito tomó la primera esposa y luego tomó la segunda esposa y luego la primera concubina y la segunda concubina. 4 mujeres tenía el angelito, quebrantando las leyes de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 del matrimonio, que establecen que el matrimonio es un hombre con una mujer. Punto, se acabó. No, él tenía 4. ¿Y sabes cómo se llevaban las 4? Se odiaban. Raquel odiaba a Lea, tenía un pleito con Bila y con Silpa, las 2 siervas. Empezaron a nacer los niños. Los niños se peleaban: yo soy de Raquel, yo soy de Lea. Y se agarraban, ¿verdad?, en unos pleitazos terribles. Este hombre era de los peores hipócritas de la Biblia. Hasta que en Génesis capítulo 32 cayó de rodillas y dijo: Señor, cámbiame. Y el ángel de Jehová se apareció con él y comenzaron a pelear, ¿se acuerdan? Y el ángel lo quería dejar y Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. Cambia mi vida. Soy un hipócrita, soy un mentiroso, soy un traidor. Señor, solo tú puedes cambiarme. Porque el Señor Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón hipócrita y poner un corazón correcto delante de Dios. Nada más el Señor Jesucristo va a poder hacer ese milagro.
Así que si tú estás metido en asuntos de mucha hipocresía, de mucho pecado, yo te aconsejo que busques al Señor Jesucristo y que te llenes de su palabra, y el Señor hará el milagro de romper la hipocresía, que tú confieses la verdad, que confieses que estás llevando una doble vida, que eres un mentiroso, que traicionaste en tu empresa, que traicionaste a tus hijos, que se exponga la verdad para que tu corazón pueda ser limpiado con la palabra santa y preciosa de Dios. Digan amén. El famoso predicador Charles Spurgeon, que predicó en el Metropolitan Tabernacle allá en la ciudad de Londres, en Inglaterra, habló de la hipocresía. Spurgeon, miren lo que dijo, lo cito: por encima de todas las cosas, dice Spurgeon, huye de la hipocresía. Si quieres ser condenado, decídete entonces y sé condenado, pero como un hombre honrado. Pero no pretendas que vas al cielo mientras en realidad tu destino es el infierno. Nunca te pongas el manto de la religiosidad. Te pido, dice Spurgeon, que no aumentes tu miseria eterna siendo un lobo con piel de oveja. Mejor muéstrate como eres. No te escondas. Si eres un lobo, pues que todos se enteren que eres un lobo. Si eres una persona doble cara, si andas en adulterio, de una vez que se exponga. Eso es mejor a llevar una doble vida. Regresamos a Lucas capítulo 12, hermanos, y vamos a avanzar hacia el versículo 2. Hemos explicado, o al menos hemos intentado explicar, el versículo 1. Vamos ahora al versículo 2, donde el Señor Jesucristo hace una advertencia seria en contra de la hipocresía. Lucas 12:2. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en este versículo? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En segundo lugar, el Señor nos enseña aquí una advertencia en contra de la hipocresía. El Señor argumenta que debemos guardarnos de la hipocresía que puede estar presente en nuestro corazón, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. No hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Pueden decirlo conmigo en voz alta, hermanos? No hay nada encubierto que no haya de descubrirse. No hay nada oculto que no haya de saberse. Hermanos, ¿qué es mejor? Si estoy viviendo una doble vida y hay una tremenda cantidad de hipocresía en mi corazón, ¿qué es mejor? Que yo solito, venga delante de Dios a confesarlo, a pedir perdón, a llenarme de la palabra, a reconocer mis faltas, a cosechar toda la cosecha de mi pecado, pero siendo al menos honesto y pidiendo al Señor su misericordia, viniendo a confesar delante del Señor y delante de las personas de las cuales fui hipócrita y ofendí. ¿Eso será mejor o seguir en mi hipocresía? Total, nadie me ha descubierto. Nadie me ha descubierto. Voy a seguir manipulando así. Total, soy tan buen manipulador que nadie me descubre. Como le pasó a un amigo hace muchos años, ¿no? Que llegó al funeral de su papá. Su papá murió de cáncer y llegaron al funeral, él y sus hermanos, llegó su mamá, llegaron los primos, toda la familia. Y de pronto a la mitad del funeral, que llega otra familia. Y llega una señora que dice: él fue mi amante. Y llega como con 15 huerquitos. Y ahí se conocieron las dos familias. Era un buen hipócrita. Fíjate, tantos años de encubrir el pecado. Pero como bien dijo el Señor Jesucristo, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Entonces, si tú estás encubriendo algo, yo te aconsejo que lo descubras inmediatamente delante del Señor, que te arrepientas, que aprendas a cosechar las consecuencias de tu pecado y que pidas perdón delante de todas las personas que ofendiste o que traicionaste o delante de los cuales fuiste hipócrita. Porque si no te descubres, si no te entregas tú en privado, el Señor te va a entregar en público.
Así funcionan las cosas en la Biblia. Tarde o temprano, todas las cosas ocultas por el corazón hipócrita saldrán a la luz. Todos los pecados, las intenciones malignas, las perversidades ocultas, los pensamientos inmorales, las hipocresías, las pornografías, los pecados de inmoralidad sexual, los adulterios, las impiedades, todo esto será descubierto tarde o temprano. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, por favor. 1 Corintios 4, versículo 5. Y este versículo es tremendo, porque a veces queremos adelantarnos y juzgar las cosas, y juzgar al hermano. Y cuando ya sabemos que la persona está viviendo una doble vida, que está en pecado, queremos adelantarnos a juzgarlo. Pero la Biblia nos dice otra cosa. 1 Corintios 4, 5, léanlo conmigo, que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguemos nada antes de tiempo. ¿Quién es el juez, hermanos? El juez es el Señor, no nosotros. Regresamos a Lucas capítulo 12, terminamos explicando el versículo 3. Y en el verso 3 vamos a aprender las consecuencias de la hipocresía. Lucas 12, versículo 3, el Señor Jesucristo dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿qué? A la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará. ¿En dónde? En las azoteas. Aquí está hablando del chisme hipócrita. En tercer y último lugar, Jesús advierte a sus discípulos acerca de las consecuencias de la hipocresía. Y de acuerdo al contexto de los dos versículos anteriores, Jesús está advirtiendo aquí a sus discípulos que toda palabra de hipocresía que digan en las tinieblas, en lo secreto, es decir, a espaldas de la persona que estamos criticando o que estamos diciendo chismes de esa persona, tarde o temprano saldrá a la luz. Lo que digamos en secreto, lo que hagamos en secreto en la empresa, lo que hagamos en secreto teniendo un amante o teniendo un corazón hipócrita, tarde o temprano saldrá a la luz y se proclamará en las azoteas. Y aquí vamos a hablar un poquito del chisme. ¿A cuántos les gusta el chisme, hermanos? Levanten la mano. Nadie levantó la mano. Gloria a Dios. Esta es una iglesia santa, pura y maravillosa. Dice la Biblia en Proverbios, ¿verdad?, que el chisme es sabroso, es como un bocado de pan. Es como cuando vas a un restaurante y pides al final tu pan de dulce. A mí me encanta el pan de dulce, ¿verdad? Y así con azúcar, puro veneno, hermanos. Y luego pides tu cafecito, tu lechero, ¿verdad? Y ahí estás con tu pan y tu leche. Ay, qué sabroso es. Así es el chisme, dice la Biblia. El chisme es sabroso, es algo que le gusta a nuestra carne, es algo que disfrutamos. Hablar de una persona que no está presente, hablar mal desde luego de esa persona, es algo que nos gusta, es algo que nuestra carne disfruta tanto como ese lechero con el pan de dulce. Y esto es un pecado, ¿verdad? Porque si esa persona llegara en ese momento y se sentara a la mesa, ¿qué cara pondrías? Cuando estamos hablando mal de una persona, no, pues es que el pastor que fue a predicar, la corbata esa que se puso está re fea, no nos gustó, y aparte no, es bien gritón. Y luego llega ahí el pastor, no, dice: hola, hermano, ay, pastor, aquí estábamos comentando de usted, qué gran hombre de Dios, qué bonita estuvo la prédica. Se siente feo, ¿no? Cuando la persona se presenta y tú estás hablando mal, estás chismeando. ¿Por qué se siente mal? Porque es un pecado. Entonces, si nos vamos a atrever a hablar mal del gobierno, de la presidenta, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de presidentes de otros países, y no están presentes, ¿qué es mejor?
Guardar silencio. Porque en las pocas palabras hay sabiduría, dice el libro de Proverbios. Mejor me callo. Y si pienso algo negativo de ellos, lo presento en oración. Señor, yo percibo que aquí hay una corrupción tremenda, pero tú eres el juez. Yo no voy a juzgar nada antes de tiempo. Tú eres el juez y todo saldrá a la luz. A mí no me toca sacar a la luz las cosas. Tú eres el juez, Señor. Tú sacarás a la luz todo, Señor. Tú harás justicia, Señor. Entonces mejor guardo silencio. O la esposa que se va con sus amigas, verá un cafecito y empiezan a hablar mal de los esposos. No, es que mi esposo es así asado y es un gritón y es un malvado. ¿Qué haría si llega el esposo en ese momento? Ah, ¿verdad? Ahí hay algo que está mal. Entonces, si tú consideras que tu esposo tiene muchos defectos y muchas faltas, díselo al Señor, acúsalo con el Señor y háblalo con tu esposo. ¿Sabes qué, esposo? Pienso que andas mal en esto y en aquello. Te lo digo aquí de frente, en tu cara te lo digo. Así deben ser las cosas. Y así lo enseña la Biblia en Mateo capítulo 18. Vamos por favor a este texto. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. En Mateo 18, el evangelista Mateo está dando instrucciones de cómo tratar el pecado en la iglesia. Si algún hermano peca contra ti, si te sentiste ofendido, ¿qué debes hacer? ¿Chismear de él? ¿Hablar mal de él a sus espaldas? Vamos a ver qué debemos hacer. Léanlo despacio, por favor, conmigo. Mateo 18, verso 15. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo que públicamente ya a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, no es cristiano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué vas a hacer cuando tu hermano peque contra ti? Cuando tengas algo que decir en contra de esta persona, de este pastor, de este hermano, de este gobernante, ¿qué vas a hacer, hermano, si te sientes muy ofendido por lo que se dijo de ti o por lo que se actuó en contra de ti? Si te sientes muy, muy ofendido, si te lastimaron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a toda la iglesia? No, no vas a decirle a nadie. ¿A quién le vas a decir? Al hermano, estando tú y él como solos, solos. La única excepción a esto es cuando es una dama la que se sintió ofendida por un varón, entonces tienes que venir con tu esposo, ¿verdad? Con tu esposo, para que no estés a solas con ese hombre que te ofendió. Esa es la única excepción que yo pudiera ver aquí en el pasaje. Pero si no es así, tú tienes que llamar al hermano. Hermano, necesito hablar contigo, ven, siéntate, vamos a platicar. Hermano, me sentí muy ofendido por ti, porque dijiste esto, hiciste aquello, no me has pagado el dinero que te presté hace 15 años, lo que sea. Tú y él solos. Y lo vas a exhortar, le vas a decir: hermano, yo no vengo a juzgarte ni a condenarte, vengo a resolver el asunto y animarte que te arrepientas, hermano. Si el hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, vas a traer dos testigos, pero no dos testigos de tu lado. Vas a traer dos testigos imparciales de la congregación que no hayan escuchado del caso, porque esto no es un pleito, se trata de resolver el asunto. Y esos dos testigos imparciales te van a escuchar a ti y van a escuchar al hermano, y entre los dos van a decidir qué es lo que está pasando y quién tiene la razón. Y si no se arrepiente esa persona, entonces vas a tener que decirle a los pastores y a la iglesia. Y si no se arrepiente, no es cristiano, no es bienvenido en la iglesia, ya no lo vamos a dejar pasar a la iglesia porque está dañando el cuerpo de Cristo. Pero en ningún momento debemos de hablar mal de los demás. Amén, hermanos. Terminamos con Gálatas capítulo 6 del 1 al 3. Es nuestro último versículo de esta exposición. Gálatas 6 del 1 al 3.
Dice así el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué hay que hacer si sorprendemos a un hermano en una falta? Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Verso 3, díganlo fuerte conmigo: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué debemos hacer si un hermano sorprendió en una falta? Pastor, es que vimos al hermano Juanito en Garibaldi que estaba con las botellas, con el mariachi, con el tequila, estaba pero cayéndose del alcohol, hermano. Hermano, ¿y a quién se lo has dicho? Casi a nadie, nada más a toda mi familia, a todos los del coro y a como a 60 hermanos de la iglesia, para orar por él, hermano. Hay que orar por él. Eso no dice la Biblia. Tú no deberías decirle a nadie. ¿Con quién tienes que ir? Con el hermano Juanito y aclararlo con él. Hermano Juanito, ayer estaba yo pasando por Garibaldi y lo vi a usted que estaba mal, hermano. ¿Realmente era usted, hermano? Porque usted va a la iglesia los domingos. Es más, usted es el maestro de la escuela dominical. ¿Y qué te va a decir el hermano Juanito? Hermano, no sé si sepas este detalle de mi vida, pero tengo un hermano gemelo. Era mi hermano gemelo el que está. Ya verás si es cierto, ¿verdad? Habrá que investigar, ¿no? Tal vez sea cierto, pero tú ya estabas hablando mal de él y ni siquiera era él. Y si era él, ¿qué tenemos que hacer? En privado, no en público, en privado. Vente para acá, hermanos. ¿Sabes qué dice Gálatas 6, versículo 1? Que debe ser restaurado con espíritu de mansedumbre. Hermano, yo te vi ayer, te suplico que te arrepientas, hermano, porque eso es un pecado muy grave. Tú no puedes seguir ahorita en el ministerio de escuela dominical, hermano. Te vamos a tener que descansar unos 6 meses, examinar tu vida, vente a consejería. Esto se va a caer entre nosotros. Queremos restaurarte, hermano. No queremos exhibir tu pecado delante de toda la iglesia. Queremos que te arrepientas y seas restaurado. Y si el hermano Juanito te dice: sí, la verdad sí fui yo, necesito ser restaurado, gloria a Dios, que se restaure y siga adelante. Pero si él no quiere o no acepta su pecado, entonces ya seguimos el procedimiento de Mateo 18. ¿Sí le entendieron? ¿Qué vamos a hacer cuando un hermano entonces se ha sorprendido en una falta? ¿Hablar de él a sus espaldas? No, no seamos hipócritas. Confrontemos el pecado con espíritu de mansedumbre. Amados hermanos, escapémonos de la hipocresía, la levadura terrible de los fariseos. Seamos honestos, puros, limpios en nuestro comportamiento. Seamos cartas abiertas, que cualquier persona de la congregación y fuera de la congregación pueda leer nuestras vidas y ver en ellas un corazón sincero y limpio. Y si tú has sido un hipócrita, pídele perdón al Señor, a la persona que has dañado en su reputación. Si has dañado a la iglesia, si has dañado a tu esposa, a tus hijos, a la congregación, pídeles perdón. Pide al Señor arrepentimiento de todo corazón. Ayuna 2-3 días hasta que el Señor te conceda arrepentimiento, que realmente haya dolor en tu corazón por la hipocresía que practicaste, y el Señor Jesucristo en su misericordia cambiará tu corazón, te limpiará, para que aprendamos a manejarnos en todas estas situaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y no caigamos en la trampa de la hipocresía. Conclusiones. Conclusión número 1: la hipocresía no es solo tener una doble vida, una doble cara, sino es vivir una vida de impiedad y de pecado con una apariencia de santidad y de justicia. Conclusión número 1. Conclusión número 2: hay personas que parecen muy sinceras, muy genuinas, pero su corazón está lleno de engaños, son mentirosos, hipócritas. Ten cuidado con ellos, pero también ten cuidado de no ser uno de ellos. Tercera conclusión: debemos examinar qué tanta hipocresía hay en nosotros y arrepentirnos inmediatamente, amando las Escrituras, orando al Señor, pidiéndole que nos conceda un arrepentimiento genuino, porque todos tenemos nuestra dosis, también el que habla. Cuarta y última conclusión: si andamos en chismes hipócritas, serán descubiertos eventualmente. Ya no participemos de chismes. Apunta esto con letras en mayúsculas: no hables mal de nadie. De nadie. Pero es que es un traidor. Shh.
Tú no eres el juez. ¿Te consta que es un traidor? Sí, aquí tengo todas las pruebas, pastor. En privado te me encierras con esa persona y la exhortas. Y sigues el procedimiento de Mateo 18. Pero guarda silencio. Amén. Tremenda enseñanza de la hipocresía hemos recibido. Oremos. Señor, gracias te damos por este capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Hemos examinado solamente 3 versículos, Señor, y honestamente nos sentimos muy exhortados, Señor, muy confrontados, y te pedimos perdón si hemos caído en esta trampa horrible y perversa de la hipocresía. Señor, si alguien ha pecado contra nosotros, si alguien nos ha dañado, nos ha lastimado, en este momento perdonamos a esa persona. Y si alguien se te viene a la mente en este momento, el Espíritu Santo te trae alguna persona que te ha dañado, perdónala. Dile: Señor, yo perdono a esta persona por nombre, pronúncialo. Yo perdono a esta persona en el nombre de Jesús. Pero también ahora te pedimos perdón, Señor, porque también nosotros hemos dañado la reputación de otros. Y la verdad, honestamente, hemos hablado mal de otros a sus espaldas, Señor. Claro, porque si estuvieran ahí presentes nos callaríamos. Perdónanos, Señor, este pecado. Perdona, Señor, cambia nuestro corazón. Enséñanos la lección, por favor, Señor, de no hablar mal de nadie en ningún momento, Señor, sino a comportarnos bíblicamente, como dice Mateo capítulo 18 y Gálatas capítulo 6. Así, ayúdanos a comportarnos así, Señor. Perdona, Señor, nuestra hipocresía, nuestra maldad. Y si hay alguna persona aquí que esté viviendo una doble vida, en pecados muy graves, Señor, que su vida sea un jeroglífico que nadie puede descifrar más que tú, Señor, que se esté burlando de su esposa, de sus hijos, de su esposo, de la iglesia, que se esté burlando incluso de ti, Señor, que no haya querido confesar su pecado, su maldad, Señor, que no haya buscado un arrepentimiento genuino. Te pedimos por esa persona, Señor, que a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo tú la confrontes con la verdad, y que esa persona pueda arrepentirse el día de hoy, pueda buscarte con todo su corazón, y cueste lo que cueste y pase lo que pase, pueda hablar la verdad, quizá por primera vez en su vida, y ser sincero, sincera contigo, Señor. Quita esa carga tan horrible de la hipocresía y de la culpa, Señor, y del pecado que está arraigado en el alma. Quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y enséñanos a comportarnos como verdaderos hijos e hijas tuyos, como enseña tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos hablado mal de alguien a sus espaldas, si hemos criticado, si hemos chismeado, Señor. Perdónanos de todo corazón y enséñanos el camino de la santidad y de la justicia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, por esta palabra que nos has dado. En tu nombre precioso oramos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones
y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.